En esta ocasión quiero compartirles un tema diferente. Quiero comentarles cómo nació este podcast, cómo nació Humanoide. Y es que cuántas veces hemos querido empezar algo y nunca empezamos, porque tal vez no tenemos todo bajo control, no tenemos los recursos completos, no sé, tenemos miedo, vergüenza, cometemos errores, no somos perfectos, tal vez no nos sentimos capaces, tenemos temor a comprometernos o no podemos dar el primer paso. Pero creo que estas solamente son excusas que muchas veces nos ponemos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y estamos postergando o posponiendo tomar acción en nuestra vida. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Hace un año Dios puso en mi corazón empezar con este podcast. Al principio se iba a llamar Corazón Ardiente y mi propósito con el podcast es que la gente ardiera de amor por Dios y que se apasionara por las escrituras, por leer la Biblia, que le dejara intrigante un tema para que fueran a buscar. Y me gustó mucho este nombre porque me basaba en Lucas 24:32. Es cuando los discípulos encuentran a Jesús, no lo reconocen en el camino y luego van a cenar. Y en ese instante lo reconocen. Y el versículo dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en medio del camino y nos explicaba las escrituras? Bueno, ese era el versículo del cual yo me quería basar y quería empezar mi podcast. Entonces compré un micrófono, llamé a varios amigos para que me ayudaran a hacer el podcast, hice un diseño, hice el logo y todo lo tenía listo para empezar. Pero luego empezaron los temores, el perfeccionismo y la vergüenza de grabar mi voz. La verdad no tengo experiencia de grabar algún otro material o mucho menos grabar videos. Es algo que a futuro quiero hacer, pero empecé a ver todas las cosas que no tenía para empezar el podcast. Tal vez no tengo la elocuencia de grandes predicadores. Tampoco tengo la programación, o no sé cómo se podría decir. Tal vez no puedo editar profesionalmente. Tengo uno gratuito y tengo un micrófono que pues creo que es semiprofesional o nada profesional, pero creo que es lo suficiente para poder empezar y dar el primer paso. Y eran más las cosas con las que contaba para empezar que las que me faltaban. Solo era de dar el primer paso. Como no quise empezar, decidí apoyar con mi equipo de grabación a otros grupos y grabamos más de 35 episodios que se compartieron y en realidad que eran muy buenos. Esto lo hice como para justificarme y pensar que lo que estaba haciendo Dios me había mandado a hacer. Pero no, Dios quería que empezara con este podcast y por mucho que traté de obviar lo que Dios había puesto en mí, acá estoy. Si yo criticaba a un personaje bíblico, era Jonás. Tanto que lo juzgué y estaba haciendo completamente lo mismo. Y es que yo me estaba alejando de lo que Dios me estaba pidiendo que yo hiciera. A finales del 2020 empecé nuevamente, pero Dios me dio un nuevo nombre, Humanoide. ¿Por qué este nombre y por qué le puse así al podcast? Creo que muchas veces en nuestro cristianismo o en la forma en la que buscamos seguir a Jesús, tratamos de no cometer errores. Tratamos de hacerlo de una manera perfecta y sin pecados, pero Dios no busca que seamos perfectos, porque si somos perfectos, Él no tiene nada que hacer en nuestra vida, no lo necesitaríamos. Entonces empecé a grabar el primer episodio, y fue tanta mi frustración que lo grabé más de 50 veces, y no estoy exagerando, perdí la cuenta después de las 35 grabaciones, y grabé tantas veces que no me sentía a gusto con lo que escuchaba, porque no era elocuente, porque parecía que estaba leyendo, y encontré otras 50 razones más para no lanzar el primer episodio. Lo chistoso o irónico es que me aprendí el primer episodio de memoria, y es que este trataba de que somos humanos y no robots, que en el camino vamos a cometer errores, que no somos perfectos y que estamos muy lejos de serlo, pero es ahí donde Dios actúa en nuestra vida y no se trata de qué tan habilidosos seamos, sino cuánto dejamos a Dios actuar en nosotros, en nuestra vida. Y a veces vamos a tener solo unos cuantos panes y peces delante de Dios, pero es ahí donde Él actúa, porque Él los multiplica y alimenta a toda una multitud. Grabar más de 50 veces me sirvió para entender que para empezar este podcast no tenía que ser perfecto, solo debía entregarle a Dios mis pocos panes y peces y Él se encargaría del resto. De esta manera nació Humanoide. Y al entender que no todo sería perfecto, pero Dios me iría puliendo en el proceso y perfeccionándolo todo. Así que si no te gusta este podcast es porque Dios sigue trabajando en mí y te invito a escucharlo dentro de un par de meses.
Pero si te gustó, espero que puedas compartírselo a otras personas y ser de bendición para su vida. Tal vez este podcast no sea perfecto, tal vez no sea lo que estás esperando, pero que no te invada el miedo, ni la vergüenza o la frustración de querer compartir un mensaje de parte de Dios, porque Dios va a utilizar esos pequeños dones y talentos que Él te ha dado para bendecir a otras personas, y lo que piensas que es poco, Dios lo va a multiplicar para llenar el hambre de multitudes. Así que te pido que sigas bendiciendo a otras personas con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu estilo de vida, y ser de bendición para otras personas, porque no sabemos lo que Dios hará con lo que Él nos ha dado. Así que entreguémosle todo a Dios y Él se va a encargar de obrar y de que se multiplique todo lo que Él nos dio. Así que si Dios te mandó a hacer algo, te animo a que des el primer paso y empieces aquello que Dios te pidió que hicieras. No postergues, no pospongas, porque tienes un llamado, tienes un propósito, y que el miedo ni que la frustración te detengan. Así que da el primer paso.